En el caso de ya la patología inflamatoria de tipo gastrointestinal, una de las patologías es tifoidea, que se caracteriza básicamente porque a nivel, digamos, hay una alteración de la mucosa, de su mucosa, del cile y de la serosa, propiamente dicho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que a nivel de la mucosa y de la submucosa, inclusive hasta la serosa, ¿no? Va a haber una alteración por la destrucción de las glándulas, ¿no? de la mucosa propiamente dicho. Y esta destrucción va a ser reemplazada por cierto tejido de granulación, o sea, una úlcera. Esta es mucosa entre comillas conservada. Vamos a ver que acá prácticamente hay una alteración de la mucosa porque desaparecen las glándulas y es reemplazada por este tipo de tejido de granulación que es una úlcera, ¿sí? Y acá continúa. Porque la tifoidea, ustedes saben que es una enfermedad de tipo infecciosa asociada pues, a agentes patógenos que muchas veces, casi siempre, termina con perforación, o sea, producir una peritonitis. Pacientes que hacen una tifoidea y prácticamente afecta al intestino y lo perfora, es un paciente que puede hacer una sepsis y puede fallecer por la sepsis, por lo que te he dicho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nos va a dar el diagnóstico de tifoidea? O que este intestino está pues, prácticamente con una úlcera asociada digamos, a la tifoidea, es unas estructuras, ¿no? que están básicamente, que son parte de un macrófago, que este macrófago pues, que tiene como una especie de estructuras maculadas, en la cual teóricamente ha estado ahí en la gente patógena y que se denominan los denominados tifocitos. Es la presencia de tejido de granulación, ¿no? en el intestino. O sea, hay una afectación de la mucosa, mucosa y serosa, reemplazado por tejido de granulación. ¿No? Cuando llegamos al tejido de granulación ya ustedes saben todo que la presencia de tifocitos me da el diagnóstico de fiebre tifoidea. ¿No? La siguiente. En el caso de TBC intestinal, que es otra patología también de tipo infecciosa, ¿no? La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Igual también, ¿no? Hay una alteración de la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, que la tuberculosis también puede producir, digamos, perforación de la pared intestinal y puede también pues, producir una peritonitis, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que va a diferenciar? De que acá, a nivel de la submucosa y de la muscular, vamos a encontrar áreas de granulomas. Ya saben que los granulomas tienen dos elementos, la zona central, ¿no? Que es la zona necrosis propiamente dicha, y la zona periférica, que es la zona celular, en la cual dentro de todos los elementos celulares vamos a encontrar las células gigantes multinucleares tipo Langerhans, que me va a permitir decir que esto es un granuloma de tipo tuberculoide. Ahora, ojo, hay granulomas, o sea, hay enfermedades intestinales que tienen granulomas, pero con células gigantes. Hay otras enfermedades tipo de tuberculosis intestinal que tienen granulomas, pero sin células gigantes multinucleadas. Y hay granulomas, hay células de tuberculosis intestinal sin granulomas. Y hay un cuarto grupo en el cual solamente hay tejido inflamatorio. ¿Cómo puedo hacer o cómo se hace en la actualidad para poder ver si realmente es tuberculosis TBC intestinal? Se hace lo que se denomina el PCR. Con PCR uno puede hacer diagnóstico de si es una tuberculosis o no. Fácil, ¿no? Acá es fácil porque pues intestino, paciente de antecedentes, veo presencia de granulomas, pues son las agentes multinucleares, lo único que me falta es identificar el micobacterium para decir que es una tuberculosis intestinal. Pero cuando yo ya veo granulomas con sola agente nuclear, esta es una tuberculosis, ese es un granuloma tipo tuberculoide. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tengo todos los elementos que es un paciente con tuberculosis y no veo granuloma? No puedo decir, esto no es tuberculosis. Entonces, a lo que voy es de que no necesariamente en tuberculosis intestinal vamos a encontrar granulomas. Si encuentro granulomas, ahí hasta un ciego se da cuenta y dice, bueno, la probabilidad de que sea tuberculosis intestinal es alta. Pero ¿qué pasa si no encontramos? Y tenemos todos los elementos, ¿no?, histopatológicos que me permiten inferir que es tuberculosis.
ahí donde yo ya no utilizo pues, la coloración Ciel-Nielsen para poder identificar acá, porque eso no me va a servir. Hago la coloración del espacio periódico X, tampoco me va a servir. Entonces lo que tengo que hacer acá es un PCR, y el PCR sí me pinta para decir si este es tuberculosis. De esa manera se puede hacer. ¿Qué porcentaje de este tipo de patologías se presentan? Casi siempre, lógicamente en nuestro medio, casi siempre es de 5 a 8 hasta 10% de diagnóstico, de dificultad de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el Perú pues, es un país en el cual la tuberculosis está por todos lados, ¿no? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ojo, no solamente la tuberculosis intestinal se diagnostica con la presencia de granuloma, sino hay algunas que no tienen granuloma, ¿no? Cuando no tienen granuloma hay que hacer PCR. TBC encefálica, esto bueno, para poder lo que decir es TBC miliar, básicamente un ejemplo de TBC miliar, parénquima encefálica, porque reconozco básicamente pues, las células gliales neuronales y la presencia de áreas granulomatosos con la presencia de células gliales nucleares. Eso igual se queda, ¿no? Las células gliales nucleares, ya ustedes las conocen, son con núcleos periféricos en sí. Ojo, hay que también diferenciar las células gigantes multinucleares pero con núcleos centrales. Ojo, casi siempre las células, los granulomas con células gigantes multinucleares pero centrales están asociadas directamente a lo que es granulomas a cuerpo extraño. Pero cuando son las células gigantes multinucleadas pero con núcleos excéntricos, casi siempre se asocian a TEL. La siguiente. Bueno, salpingitis crónica, ya hemos dicho, es un corte transversal tromputerino, donde hay un estroma, donde hay un epitelio, y la presencia de, no es mucosa por el caso, no es mucosa, la mucosa no, o sea, digamos, la tromputerina tiene un epitelio que reviste y un estroma, ¿sí? Y el granuloma o las células gigantes multinucleares están en el estroma propiamente. O sea, no necesariamente voy a encontrar un granuloma bien constituido para poder decir, ¿saben qué? Es una TB. Basta con encuentren en estos casos un conglomerado de células con la presencia de células gigantes multinucleares para poder inferir y decir, esta es una salpingitis. Siguiente. Acá, bueno, a mayor aumento, ¿no? Acá muchas veces se encuentran este tipo de estructuras, ¿no? Cálcicas, que son granulomas que están calcificadas. Alrededor de ellos, componente inflamatorio y la presencia de la gigantes multinucleares. Así es. Bueno, acá se dan cuenta, ¿no? Es evidente, ¿no? La célula gigante multinuclear. También se operaba un paciente de una peritonitis, pero que al final dijeron que era un paciente VIH positivo, y en el intestino, que era en el yeyuno, se encontró una tejido de granulación, una úlcera perforada, peritonitis, etc. Pagan todo eso, lo procesamos y encontramos, veíamos todo el tejido de granulación bastante, inclusive calcio, porque en el peritoneo sacaron calcio, ¿sí? Pero no se encontraban células gigantes. Entonces, ya en el peritoneo más o menos hemos visto se encontrado células gigantes, unas que otras. Pero para eso hay que saber hacer los cortes bien dirigidos y tener pues una capacidad para poder identificar, ¿no? Porque no en todos, en algunos casos las células gigantes a uno le sacan la lengua, ¿no? Un montón, eso es fácil, pero en otros casos prácticamente son bien difíciles para identificar, ¿no? Cuando la patología no es tan específica. En el caso de la bronconeumonía, ¿no? Es una patología de aparato respiratorio que está confinado básicamente a la afectación de la luz del bronquio. Yo, ¿cómo sé que es un bronquio? Porque ustedes ya saben que el bronquio tiene un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Tejido muscular, tejido fibroconectivo y tejido cartilaginoso. Entonces, este es un bronquio. ¿A qué se denomina bronconeumonía? La bronconeumonía se denomina la afectación desde un punto de vista histopatológico, la afectación del bronquio, de un bronquio de la luz bronquial en sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el bronquio? Una dilatación de la luz con la presencia de un material fibrineumático y leucocitario asociado a la presencia de células epiteliales que se desprenden de acá por el mismo proceso inflamatorio y forman parte de este tejido de granulación, un tejido fibrino leucocitario
que prácticamente obstruye o tapona la luz del bronquio. Entonces, bronconeumonía, criterios microscópicos, hay una alteración del parénquima pulmonar, específicamente en el bronquio, ¿no? Por la presencia de dilatación de este, 1, 2, presencia de un material fibrineumático leucocitario con células epiteliales respiratorias, ¿no? Que forman como una especie de un émbolo que oblitera la luz, ¿no? Alrededor hay un componente inflamatorio de tipo agudo y crónico, hay vasos congestivos, ¿no? Una marcada congestión vascular y un edema intraparenquimal básicamente. La siguiente. Bueno, este es casi lo mismo. Acá la luz del bronquio. Muchas veces este epitelio está bien reactivo y en algunos casos se produce hiperplasia del mismo, ¿no? Dilatación, presencia de este material fibrineumático leucocitario, como son las células epiteliales, reactividad, infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, vasos congestivos, gran cantidad de vasos congestivos y material hemático o áreas de microhemorragia muchas veces. La siguiente. En otros casos podemos ver hiperplasia en folículos linfoides del parénquima. Bueno, esto básicamente es a mayor aumento para identificar el elemento que oblitera la luz del bronquio, ¿sí, no? La siguiente. En el caso de la colitis amebiana, lo que hemos visto ahora, o colitis ulcerativa, ¿no? Lo que señalamos claramente era de que, bueno, es mucosa colónica, mucosa muscular y sedosa, y que lo que vamos a ver, hay una alteración, o sea, es como si de las 3 biopsias que vimos, ¿no? La primera biopsia fue acá, ¿no? Una biopsia de acá. La segunda biopsia fue esta. Y la tercera biopsia la sacamos de acá, donde había un pedazo de normal y un pedazo de tejido granuloso. Bueno, en el caso de la colitis amebiana, en esta zona ulcerada, prácticamente, acá vamos a encontrar las amebas propiamente dichas. En el caso de nosotros, que no hemos visto colitis amebiana, sino colitis ulcerativa, vamos a encontrar, hay una alteración de la mucosa, de la submucosa y parte de la submucosa y de la mucosa de la submucosa. En segundo lugar, esa alteración se traduce en una presencia de tejido granulación, o sea, úlcera, la cual está constituida por todos los elementos que hemos señalado. Básicamente. Bueno, acá eso sí es ameba, ¿no? Son las amebas propiamente. Bueno, en el caso del enterobius vermicularis ya es papaya, ustedes ya lo saben, esto de acá, ¿no? Corte transversal, la apéndice secal, la presencia del oxidio o enterobius vermicularis, ¿no? Que tiene su aparato digestivo y su membrana externa, ¿sí? Acá igual. Ojo, en el examen de mañana, así, va a ver qué es lo que tiene el puntero, por si acaso. Enterobius vermicularis. Diagnóstico histopatológico, ¿qué le ponen? Apendicitis aguda por enterobius vermicularis. Diagnóstico etiopatogénico, parasitosis. Por si hay 4 criterios, hay alteración de la mucosa, su mucosa, por presencia de combativo inflamatorio, presencia de la luz, presencia del parásito, en tercer lugar hay vasos congestivos y en cuarto lugar, muchas veces hay, de repente en otros casos acá hay fecalitos como fuente inflamatoria. Bueno, ese es un ejemplo de las preguntas que van a venir mañana. Repito, mañana van a ser 6 preguntas. Van a ser 3 microscopios acá y 3 allá. Pregunta 1, 2 y 3. Las 3 primeras preguntas con puntero. ¿Ve? Ahí no se puede mover nada, solamente el micrométrico. Si mueve el macrométrico, mueve el objetivo, valoran y el siguiente compañero que viene va a marcar cualquier cosa menos la respuesta. Y las 4, 5 y 6, esas láminas se van a poner, ustedes se pueden mover, ahí van a responder diagnóstico histopatológico, etiopatogénico y señalar 4 criterios microscópicos. ¿Está claro? Bien. Mañana tienen que traer el cuaderno, por acaso. Alumno que no tiene su cuaderno, no lo recibo hasta mañana y nada. Es una norma que al momento del examen trae su cuaderno. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien.
Estas láminas que hemos estado haciendo, mi medicina que lo iba a considerar como un trabajo extra que hemos estado haciendo. ¿Cómo? Estas láminas que hemos presentado, me dijo que lo iba a considerar como una participación también acerca de la... Yo te dije, pues cuando ustedes participaron, ustedes iban a desarrollar. Pero cada uno, no por ahorrar tiempo, ya no hemos hecho eso. Porque en sí cada uno lo ha elaborado. Voy a tener en cuenta para la nota ordinaria. También las láminas se entregan para